A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Queremos agradecer su compañía y su apoyo. Para esta noche tenemos una conversación profunda, nos acompaña Marta Roldós y el abogado Hugo Espín, para hablar un tema que no podemos dejar en el olvido y que debemos profundizar como opinión pública. Se trata del tema de pases policiales en los cuales estuvo involucrado las altas dirigencias del Ministerio del Interior, empezando por el exministro del Interior José Serrano, el excomandante general de policía, el general Tamayo, y otros miembros que involucran al círculo más cercano de Carondelet. Marta, buenas noches. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas, Hugo. Saludos con todos nuestros televidentes. Una historia curiosa, ahora que estamos con el tema del CPCS y la evaluación de lo que han sido nuestras autoridades, y futura evaluación de lo que han sido nuestras autoridades de control y fiscalía. Hay un caso muy interesante que yo creo que debería tomarse en cuenta y es el famoso caso de los pases policiales. El 9 de mayo de 2016 llegó apuradamente a una audiencia de formulación de cargos que estaba a cargo del abogado Toainga, del fiscal, entonces fiscal provincial, Wilson Toainga, llegó la fiscal Tania Moreno. En ese momento, antes de que Toainga alcance a formular los cargos, la fiscal Tania Moreno le anuncia que ella es la nueva fiscal provincial y en ese momento, acababa de ser nombrada, se hace cargo del caso de los pases policiales. Suena a una cosa bastante curiosa y uno dice, ¿cuál es este caso? ¿Qué hay detrás de este caso que generó un nombramiento, un concurso de nombramiento para fiscales, para 9 fiscales y luego el nombramiento de una fiscal que llega apuradamente a hacerse cargo? Y entonces tenemos con nosotros al doctor Hugo Espín para que nos explique y nos cuente cuál es ese caso en el cual llegó apuradamente Tania Moreno a formular su teoría del caso, es decir, su hipótesis de quiénes son los responsables. ¿Qué dejó fuera? ¿Qué incluyó en ese momento Tania Moreno respecto de las diligencias previas que se habían realizado? Y luego, además, ¿cómo usted compara ese trabajo de Tania Moreno con el informe posterior de Contraloría de lo que sucedió con el caso de los pases policiales? Muy buenas noches. Realmente este caso es un caso anecdótico para la historia de la justicia en el Ecuador. Arranca con muchos tintes políticos, pues nace de un Twitter, no de una denuncia formal, sino de un Twitter. Y este Twitter, lo digo así porque es cuando se puso en público, en conocimiento por parte del ministro del Interior, que había una investigación por una supuesta red de cobro de pases policiales. ¿Qué son los pases policiales? Es un cambio administrativo de una dependencia policial a otra que puede implicar el cambio de ciudad, el cambio de actividad, de las condiciones de vida de un miembro policial. Por ello, estos pases policiales, de acuerdo a la investigación y a la teoría del caso de Fiscalía, había sido el motivo por el cual policías en servicio activo y en cumplimiento de sus funciones, por diferentes factores, habrían cancelado un valor que iba entre 900 y 1.500 dólares para conseguir su pase a diferentes lugares del país. Perdón, ¿eso es lo usual? ¿Es usual que los pases sean pagados? No,
De hecho, eso es absolutamente ilegal. Y el entrar en el pago de un pase, esto implicaría uno de los dos delitos, o concusión o cohecho, que hasta ahora no se investiga. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre concusión y cohecho? Si nos puedes dar una explicación. Básicamente es pagar por algo lo que se tiene derecho, ¿sí? Cuando estamos frente a un delito de cohecho, es decir, poniendo un ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo que renovar mi licencia y no quiero hacer la cola, yo pago, cumpliendo todos los requisitos, pago por no hacer la cola y me salto a todas las personas que estaban por delante, y un funcionario, un acto de corrupción, ¿sí? Recibe un valor para que en desafecto de todos los que están haciendo la cola, ¿sí? Yo pueda obtener mi licencia. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un delito? ¿Eso cómo se llama? Cohecho. Cohecho. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vamos a un delito de concusión? Cuando nosotros establecemos que yo no tengo los requisitos para obtener la licencia de manejo, estoy imposibilitado a tenerla de alguna manera y pago para que me entreguen este documento. Entonces ahí estamos frente a otra figura delictiva, ¿sí? Que está tipificada dentro del Código Orgánico Integral Penal como delito de concusión. ¿Por qué era importante esto? Porque si se llegó a determinar por parte de Fiscalía que existían 1.317 pases pagados, y esa fue la teoría del caso, y el elemento sustancial de la prueba de Fiscalía sobre la base de qué es lo que se pretendía probar en este famoso caso Estrella Dorada o pases policiales, el elemento fundamental era también pasar a proceso a todos aquellos que pagaron por un pase. Porque evidentemente quien pagó por un pase lo hizo en desmedro de quien no lo pagó. Y afectó a alguien que efectivamente tenía derecho, pero que su derecho fue conculcado al haber obtenido este privilegio, entre comillas, al haber pagado por su pase. Esta investigación arranca en primera instancia como un tema de una red de corrupción, pero aparecen muchos otros delitos, que es lo que nosotros hemos venido reclamándole al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior actual y a los ministros anteriores, que tengan la prolijidad de revisar las 36.000 fojas que existen en el proceso y que revisen todos y cada uno de los delitos que son enunciados por los diferentes actores de este proceso. Doctor, ¿usted nos podría acaso narrar cuál es esta pirámide de delitos que se han cometido desde que este tema fue denunciado a través de la red social Twitter? Y yo quisiera preguntarle otra cosa, ¿de qué temporalidad estamos hablando? Porque cuando se habla de un delito se lo cometió de tal época a tal época. Estamos hablando desde 1920, estamos hablando desde el 2010, ¿cuál es el periodo que abarca la comisión de estos delitos? Aquí hay que hacer un histórico muy cortito. ¿Cómo nace el tema de los pases policiales que están siendo investigados? A raíz de los hechos del 30 de septiembre del 2010, se produce una serie de cambios en el sistema de pases de la policía. Porque justamente uno de los detonantes o de los elementos que incendiaron los sucesos del 30 de septiembre del 2010, establecido igualmente por la Fiscalía dentro de los diferentes procesos, fue precisamente la movilidad de los policías y la situación de sus familias por este tipo de movilidad. Como consecuencia de ello se crea una comisión de pases exactamente con un acuerdo ministerial el 2405, el 13 de diciembre del 2011. Y pasa el control de los pases policiales de la Dirección General de Personal a la Comisión de Pases del Ministerio del Interior, dirigida por el viceministro del Interior. Fuentes. En ese momento, Javier Córdoba. ¿Sí? Javier Córdoba. Sí. Pero justamente ellos inician en un proceso que, ¿qué significaba la comisión de pases? La comisión de pases era la que tenía la responsabilidad ulterior y quien tenía la obligación de llevar adelante la verificación del origen y destino de cada uno de los traslados de los miembros policiales. Este origen y destino tiene varias connotaciones, ¿no? Es decir, un policía puede ser cambiado, que pertenece al servicio urbano, puede ser cambiado de Quito a Guayaquil o a cualquier otra región del país, ¿sí? Pero también puede ser por un tema de especialidad, es decir, el policía que está en Quito puede ser trasladado a la ciudad de Guayaquil por su especialidad, por ejemplo, en antinarcóticos o en criminalística. Entonces, para establecer los factores que generan un pase policial, no se puede ceñir a uno solo o a un solo requerimiento, sino a un análisis. Y para esto la Dirección General de Personal hace un procesamiento documental, que es un informe previo de cada uno de los casos de los policías, y posteriormente a ello, este informe, aprobado por el Director General de Personal, es entregado al Ministerio del Interior para que la comisión lo apruebe. Si es que la comisión apruebe, el pase se hace efectivo. Si no lo aprueba, se deja la subsistencia de pase y el policía se queda en su lugar de origen.
La Contraloría nos dice que en el año 2012 hubieron 7.184 pases, 2013 27.000 pases, en el 2014 27.000 pases y en el 2015, que es el periodo que está en investigación, existen 19.294 pases. Dicho por el informe que realizó la Contraloría, signado como 0032-2007, que hace un análisis de todos los procesos de la Comandancia General y entre ellos el de la Dirección General de Personal. La Fiscalía determina que la temporalidad en la que se realiza la investigación es entre octubre del 2014 y julio del 2015. Esos 10 meses son los que están sujetos de investigación. Y ahí es donde se establece cuáles son las relaciones que existían dentro de la Policía Nacional en los diferentes roles, porque el delito que se juzgó es delincuencia organizada. Esto significaba que teníamos que tener roles, reunión de las personas para cometer un delito que estaba previamente concertado. Y ahí tenemos nosotros... O sea, ellos no los investigaron por asociación ilícita, como el vicepresidente Glass. No, delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Sí. A ellos sí, por delincuencia organizada. Claro, y el fundamento es que se habían cometido varios delitos, entre ellos peculado, entre ellos concusión, cohecho y otros delitos por el uso de bienes de la policía, por la utilización de diferentes recursos de movilización de talento humano con fines que no estaban preestablecidos dentro de los reglamentos internos de la policía. Ahora, doctor, sujetándonos un poco a las decisiones políticas, fue el propio presidente Rafael Correa quien de manera reiterada en todo su gobierno reiteró que debía existir una comisión que se encargue de establecer el lugar en el cual los policías debían trabajar de acuerdo a su condición familiar, de acuerdo a su condición geográfica, de acuerdo a su situación económica, que se termina traduciendo en esta comisión que usted se refiere. ¿Cuál es la responsabilidad primaria que tiene ahí el primer mandatario con respecto a esta organización que termina luego implicada en una investigación por delincuencia organizada? En la investigación del tema pases nunca estuvo llamado o vinculado como sujeto que aporte información ni el ministro del Interior ni el presidente de la República. Entendemos que en un momento determinado el presidente de la República, en uno de sus enlaces sabatinos, hizo referencia a que precisamente era una obligación del Estado el precautelar la situación de los miembros policiales. Y un elemento fundamental era tratar de que los policías no se alejen demasiado de su hogar, porque obviamente esto conlleva una serie de factores adicionales de disgregación de la familia, de problemas internos, problemas hasta psicológicos del miembro policial alejado de su seno familiar. Y a esto sumado también un factor adicional, los tiempos de servicio, ¿no? Porque hay algunas UPCs que cumplían tiempos de servicio, en el mismo esquema en que se lo hacían el sistema petrolero, es decir, 21 días fuera de su hogar, 7 días franco, 21 días de servicio continuo con horarios rotativos, en el que cumplían inclusive más de 14 horas de trabajo al día. Entonces, todo este tipo de sumatoria hizo el caldo de cultivo necesario como para que se produzca una oferta de entre comillas, servicio, de conseguir un pase al lugar de destino, al lugar deseado por los miembros policiales. Hay dos hechos ciertos en esto. El uno es que efectivamente aquí hubo un colaborador eficaz que se presentó ante un tribunal, aceptó directamente que él organizó, promocionó y ejecutó acciones para el cobro de pases. Era un miembro que estuvo vinculado en ese momento si no me falla la memoria, a un grupo de inteligencia del Ministerio del Interior. Él se acogió al proceso ¿Cómo se llama él? El teniente Montenegro, Ya. al proceso de colaboración eficaz y al proceso abreviado. Él estuvo detenido por un lapso, igualmente, si no me infiel la memoria, de 8 meses. ¿Sí? Hubo muchísimos reclamos por parte de las diferentes defensas de los coprocesados al respecto de la situación jurídica de este oficial, ex oficial. Él fue ya dado de baja de las filas institucionales. Su conviviente, entiendo, estuvo entre la lista de los 10 más buscados del país, pero finalmente Fiscalía no formuló cargos contra esta señora. Entiendo que se está convocando próximamente a una audiencia de formulación de cargos por el delito de lavado de activos, ¿sí?
cuya connotación y alcance todavía no lo sabemos hasta que no se haga la formulación de cargos. Una pregunta, o sea, ¿fue él el que puso esta temporalidad de estos meses? O sea, debemos suponer que antes no se vendían pases policiales y que después de ese periodo no se vendían pases policiales. Esa es la primera pregunta. Y después, ¿por qué sindicaron a quienes sindicaron y dejaron fuera a otras personas? Es decir, ¿por qué la persona que meramente hacía el trámite, que usted me comentó alguna vez en persona, porque él, que era su cliente, por qué la persona que simplemente hacía el trámite, que no tenía ningún poder de decisión, fue enjuiciado, y la persona que estaba a cargo de la comisión en ese momento de pases, que era por encargo del ministro Serrano, el viceministro Diego Fuentes, por qué él no fue parte del proceso? O sea, ¿a quiénes sindicaron? Primero díganos qué tipo de personas sindicaron o fueron parte del proceso, y quiénes quedaron fuera y sin embargo tenían un poder de decisión sobre los pases. ¿Cómo era el mecanismo? ¿Cómo se hizo esto? Se hizo con un cuadro de asociación que fue preparado por el equipo de trabajo de la doctora Tenia Moreno, que fue expuesto en el día de la audiencia de formulación de cargos, y que básicamente nos establecían tres grandes grupos, ¿no? Una parte que era el grupo de los policías dedicados al reclutamiento de los posibles, entre comillas, clientes, que eran los funcionarios de policía, sobre pretexto de la búsqueda de un clima laboral, de cuál era la situación interna en cada una de las unidades policiales para evitar un hecho similar al del 30S. Este grupo recorrió todas las unidades policiales del país, pero en el recorrido hacían una oferta de pases. Ustedes están aquí bajo esta situación, sí, ¿qué tiempo están? Podemos traerle a Quito, podemos mandarle a su lugar de origen, Ibarra, Loja, donde sea. Entonces, había este grupo de los reclutadores. Había un grupo que se le atribuyó una relación directa para el trámite del proceso de pases, que estaba dentro de la Dirección General de Personal y del Comando General de la Policía Nacional. Y había otro grupo que manejaba la parte económica, es decir, el movimiento de los ingresos económicos y la entrega de estos dineros, que eran recogidos, ¿sí?, para los fines que fueron indicados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando hace la investigación, la Fiscalía determina varias circunstancias, ¿sí? Y sobre el hallazgo que hizo en primer momento de la vinculación de quienes habrían tenido participación en estos diferentes niveles, la Fiscalía hace una formulación de cargos contra 19 miembros policiales, ordena la detención contra todos ellos. Unos estaban presentes, fueron detenidos de un operativo que fue realmente para mí pocas veces visto. Cerradas las calles, bloqueado, entramos, los abogados prohibidos de entrar, de salir, apagados celulares, ¿sí? Grupos de inteligencia en el cuarto contiguo, grupos de fuerzas especiales del GOE, el GIR, alrededor, ¿sí? Se hizo la detención y afuera estaba, antes de que inicie la audiencia, estaba fuera el carro de transporte de penitenciario para llevarse a los detenidos. Entonces fue, como digo, fue algo bastante fuerte, ¿no? Pero un mes, poco a poco, fue los procesos de reclamación y demás. 3 meses después se vinculaba al general Fausto Tamayo, excomandante general de la policía, y él era igualmente requerido por la justicia. Finalmente él se entregó voluntariamente, ingresó primero al hospital de la policía por su condición médica, y finalmente hoy está cumpliendo una condena que está haciendo todavía, es materia de un recurso extraordinario de casación. Está en este momento en la cárcel 4. Se han cumplido ya prácticamente 2 años y algo más, 2 años, 4 meses, desde que esto se produjo, ¿sí? La situación jurídica ha ido variando porque tenemos una sentencia de primera instancia partida, ¿no? La primera instancia tuvimos un voto salvado y un fallo de mayoría muy cuestionado por sus condiciones, una sentencia de apelación que redujo drásticamente las sentencias impuestas por la primera instancia, y estamos esperando que se convoque la audiencia de casación para determinar errores fundamentales en el proceso de investigación penal. Y acogiendo su pregunta de a quiénes vincularon y a quiénes no, en el caso particular yo defendía en ese momento al teniente Juan Carlos Triviño. Él era un analista de pases que tuvo, dentro de los 10 meses que duró la investigación, o a los que se ciñe la investigación de delincuencia organizada por parte de la Fiscalía, él estuvo apenas trabajando 2 meses. Y dentro de estos 2 meses, él ejecutó efectivamente 168 pases. Pero él no hizo el pase.
Él no tenía poder de decisión, sino que él preparaba la documentación que era puesto en conocimiento del jefe de la sección de pases de la policía de la Dirección General de Personal, y el jefe de la sección de pases a su vez ponía esto en conocimiento del director general de personal, quien a su vez ponía en conocimiento del comandante general de la policía, porque la ley en ese momento vigente de la policía, que era la ley de personal, establecía que el comandante general es el único que puede ordenar los pases desde el grado de general de distrito hasta el grado de policía. Es decir, ese era Tamayo. Tamayo. Y todos los comandantes generales tenían y gozaban de esa facultad. Los únicos pases que eran exclusivos del ministro del Interior son los pases de los generales inspectores, que corresponde exclusivamente al ministro del Interior. Todos los demás pases eran potestad del comandante general. Pero como había la comisión de pases, aún el comandante general no aprobaba los pases, sino que después de haber pasado todos estos filtros que acabo de mencionar, es decir, del analista al jefe, del jefe al director, del director al comandante, esto iba a la comisión de pases. Y la comisión de pases a su vez estaba conformada por el director de personal, por el comandante o su delegado, por el director de operaciones de la Policía Nacional, por un representante de los clases y policías, ¿sí? Y por el viceministro del Interior que presidía. El secretario, quien fungía las veces de secretario, era el jefe de pases, con voz informativa, sin voto. Es decir, todos los pases, y eso se presentó como un elemento de prueba de Juan Carlos Treviño, nosotros agregamos todas las actas de la comisión de pases. Y usted puede revisar en las actas que decía aceptado, revocado o modificado. Es decir, la comisión tenía control ulterior. Y esto lo recoge el informe de Contraloría, que efectivamente determina en sus recomendaciones, si bien es cierto no establece responsabilidad de carácter penal, pero en sus recomendaciones establece que el viceministro, en su calidad de presidente de la Comisión de Pases, no cumplió con su obligación de controlar el sistema de pases. Porque si es que se dieron anomalías o cuestiones que eran extra proceso, precisamente la comisión fue creada para eso, para evitar que existan estas desviaciones del cauce normal de lo que era el sistema de pases policiales. Ahora, una pregunta allí. Entonces, los otros analistas que trabajaban con su cliente, porque el suyo llevó apenas 100 y pico de casos y son más de 1000 y pico los casos, ¿los otros analistas también fueron procesados? Ninguno. Los otros 9 analistas, los otros que fueron los que se humillaron y manejaron esto, ninguno fue procesado. De las personas que fueron dentro de la Comandancia General, se establecieron grados de participación que básicamente se ceñían a los ayudantes del Comandante General, por haber transmitido o comunicado los pases desde el Comando General a la Dirección General de Personal. Sin embargo, no fueron los únicos que realizaron esto. Hay más de 17 oficiales que realizaron igualmente comunicados pidiendo pases sin seguir el órgano regular o sin seguir los procedimientos que tenían que seguir la Dirección General de Personal, que nunca fueron procesados. Tenemos apenas 2 minutos para terminar esta conversación. Un poco para sintetizar, ¿quiénes son los que en este momento se encuentran efectivamente sentenciados y quiénes de alguna manera todavía no han cerrado el proceso? Bueno, ¿quiénes son los que están sentenciados? Prácticamente todos aquellos que fueron procesados. Me parece que son 5 los que quedaron ya por fuera del proceso, ¿sí? Que se ratificó su estado de inocencia. El general Tamayo está cumpliendo una condena en este momento, como digo, él y un grupo más de policías, si no me falla la memoria, son 6 o 7 policías adicionales que están cumpliendo condenas, que van entre 7, en 2 años, 4 meses, que era el caso del general Tamayo, que está próximo a cumplir este tiempo de detención. El resto de oficiales que están se les fijó una pena de 7 años, que también están cumpliendo su condena en este momento. Pero ellos están presentando un recurso, o se ha presentado un recurso de casación, porque se considera que existen muchas incongruencias en el caso. Justamente estas, ¿no? ¿Por qué se sindicó a unos sí y a otros no? Bajo la misma óptica, bajo las mismas circunstancias. ¿Cómo se estableció por parte de los analistas que existen 1.317 pases pagados si no tenemos hasta el día de hoy certeza meridiana de quiénes pagaron por su pase, cuánto pagaron y a quién pagaron? Que son los 3 elementos fundamentales. No hay la ruta del dinero. No, señor. Se parece mucho al caso Odebrecht. Bueno, doctor,
Queremos agradecerle por su valioso tiempo y su colaboración con nosotros para tratar este tema que Mil Hojas lo tiene en agenda para trabajarlo a profundidad en un futuro cercano. Y pues queremos agradecer su presencia y esperamos que próximamente podamos tener una visita como la suya. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta el próximo martes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.